Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Voy a estar entonces en esta hora silenciándoles para compartir de la palabra del Señor. El texto es el texto de Romanos 3:24, un texto del cual ya muchos de nosotros estamos familiarizados, especialmente los que recuerdan la gran convocatoria que se tuvo allí ante la arena, como el expositor, el pastor y doctor Oxopar compartía este texto de la palabra de Dios. Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta palabra trae mucha esperanza, ¿no? Especialmente cuando viene la condenación a nuestro corazón. Cuando viene la condenación a nuestro corazón, que nos vemos condenados, sabemos por la Escritura que hay una gracia en la cual nosotros somos justificados, que es la redención por medio del Señor Jesucristo. Amén. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pero esto tiene para nosotros gran valor cuando llega la condenación a nuestro corazón. Pero mientras no llega la condenación a nuestro corazón, esta palabra puede ser una palabra más. Se convierte en un conocimiento más. ¿Y cuándo es cuando la condenación no llega? ¿Cómo se sabe que la condenación no llegó al corazón del hombre o de la mujer? Cuando él o ella, en su concepto de sí mismo, todavía no se ve como tan mal. Cuando una persona no se ve como tan mala, o cuando una persona se ve a sí mismo y tiene más alto concepto que el que debiera de tener, pensando acerca de sí mismo no correctamente. ¿Qué es pensar no correctamente? Cuando yo pienso, pero no de acuerdo a la visión de Dios. Cuando yo pienso, pero no de acuerdo al juicio, al dictamen de Dios, sino que pienso conforme a mi juicio, a mi parecer y a lo que me dicta mi corazón. Entonces, cuando yo no tengo esa actitud correcta, tengo un más alto concepto de mí mismo que el que debiera de tener. Por consiguiente, como no me veo tan malo en mis acciones, como no me veo tan pecador, como no me veo tan condenado, entonces esa palabra
no tiene mucho valor, ¿no? Alguna vez explicamos esto en lo que significa de repente una persona que infringe una ley de tránsito. Los otros días a mi hijo le retuvieron la moto porque no tenía toda la documentación y a la vez tenía algunas infracciones que no se habían saldado. Entonces, la cuenta total de todo es una cifra grande, ¿no? Es una cifra grande. Y para él, que trabaja los fines de semana y su sueldo no es un sueldo abultado, sino que es un sueldo por debajo, ¿no?, de lo que es el sueldo mínimo, entonces aún mucho más grande. Pero pensemos tal vez en el hijo de un millonario o en el hijo de una persona muy rica. Tal vez esa cifra no le es tan significativa, ¿no? Supongamos lo que de repente 30.000 pesos para una persona es un gran monto, tal vez para otro es insignificativo. ¿Por qué? Por el recurso que tiene. Entonces, si a una persona que tiene mucha dificultad se le perdona una deuda de 30.000 pesos, que tiene mucho agradecimiento. Pero una persona que tiene la capacidad de pagar eso y aún no le significa nada, y se le perdona esa multa, bueno, tal vez tenga agradecimiento, pero no le es tan significativo. Lo mismo nos pasa a nosotros. Cuando no tenemos condenación en el corazón y nos dicen que hemos sido justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús, ¿qué sucede? Que como tenemos un concepto de nosotros mismos, que no somos tan malos, que no hacemos por naturaleza las cosas que son desagradables a Dios, sino por el contrario, que siempre nos estamos forzando para hacer lo que consideramos agradable a Dios, entonces esa palabra, aunque es una palabra muy hermosa, para nosotros no nos es tan significativa por la sencilla razón de que no tenemos condenación. Es más, hasta por ahí sentiríamos o sentimos que es justo que se nos otorgue esa gracia. ¿Por qué? Porque no somos tan malas personas. Y así yo podía ver cómo hay personas que por tener condenación en el corazón son muy agradecidas para con Dios. Jesús lo explicó esto, ¿no? Entrando en la casa de un fariseo a comer, estando comiendo, entró luego una mujer que no dejaba de derramar lágrimas y con sus lágrimas mojaba sus pies y con sus cabellos los secaba, ¿no? Y dice que el fariseo, viendo esto, dijo: si este verdaderamente fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. Y Jesús, conociendo lo que había en el corazón, ¿qué dijo? He entrado a tu casa y no me has dado beso, y ella no deja de besar mis pies. He entrado a tu casa y no has puesto a tus criados a lavarme los pies. Sin embargo, ella no deja de enjuagarlo con sus cabellos. Y así Jesús iba mostrando la diferencia entre la actitud de la pecadora y la actitud del fariseo, que tenía un más alto concepto de sí mismo que el que debía de tener. Y dice, bueno, así es, al que mucho se le perdona, mucho ama, pero al que poco se le perdona, poco ama. Entonces, mientras yo no tengo la condenación en mi corazón, sino que por el contrario, tengo más alto concepto de mí mismo que el que debo de tener, a causa de un criterio propio, que yo me formé acerca de lo que es la justicia y acerca de lo que es correcto delante de Dios, pero no es que fui a Dios, a la fuente, para saber qué pensamiento tiene Dios acerca de mí, ¿no? Entonces puede que no tenga mucha condenación. Y por eso es que
no tenga tampoco mucho agradecimiento, y esa palabra que es tan hermosa, siendo justificado gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús, no tenga tanto valor para mí. Pero cuando yo tengo condenación en mi corazón y me veo en mi condición de pecador y que soy merecedor del juicio y de la condenación eterna, entonces esa palabra tiene mucho valor. Esa palabra es muy significativa. Los otros días nosotros hemos estado mirando las Escrituras y por medio de las Escrituras hemos visto que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo Satanás, ¿no? Así leemos en 1 Juan capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. En otro pasaje, en Apocalipsis, capítulo 12, en el verso 9, dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Entonces aquí es importante que nos detengamos. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos en el mundo. Al estar en el mundo estábamos bajo la influencia del maligno y estamos bajo el engaño de Satanás. Aun cuando nosotros miramos en la Escritura a Job, de quien Dios da testimonio diciendo: ¿has visto que no hay un hombre tan justo, tan recto como Job? ¿Qué le dice Satanás? Toma su piel, toma su carne, verás que el hombre lo da todo por sí mismo. Entonces, Job, Jehová le dice: él está en tu mano, haz con él lo que quieras, pero no toques su alma. Fíjese que no le dice Jehová: yo lo pongo en tu mano para que hagas con él, sino que le dice: él está en tu mano. Como diciendo, tú puedes hacer con él lo que tú quieres porque él está en tu mano. Así también el mundo entero, y nosotros cuando estábamos en el mundo estábamos bajo la influencia del maligno. Entonces, nosotros tenemos que mirar en ese camino hacia dónde íbamos, hacia la condenación eterna. Por ahí podríamos pensar de nosotros incorrectamente, pensando que no éramos tan malos. Pero ¿cómo puedo tener yo confianza en mi pensamiento o en mis argumentos cuando el mundo entero está siendo engañado por Satanás? Satanás tiene dos formas de trabajar. Una es trayendo mucha condenación a nuestro corazón, al punto tal en el que nosotros nos vemos tan pecadores, nos vemos tan culpables, que no podemos pensar correctamente en que teniendo tantos pecados puedan ser borrados de una vez y para siempre. Como hay un gran número de personas que hoy tienen tanta condenación en el corazón que no pueden pensar de sí mismos correctamente que son justos, hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no pueden pensar que hayan sido borrados una vez y para siempre los pecados. Entonces, como se ven en sus pecados, como se ven en sus actitudes, dicen: no, yo sigo siendo pecador. Pero que muestran que no andan por fe, sino que andan por vista. Esa es una de las maneras en que Satanás engaña, trayendo mucha condenación. Pero la otra manera en la que Satanás engaña es trayendo mucha justicia propia, que es cuando yo, y por medio de mis obras, no me veo tan pecador. Como el publicano y el fariseo, ¿recuerdan cuando fueron al templo a orar? Uno que decía: Padre, séme propicio porque soy pecador, y se golpeaba el pecho y ni siquiera tenía coraje para levantar su vista. Pero el otro que decía: gracias, ¿por qué? Porque no soy como este publicano. ¿Por qué? Porque ayuno 3 veces por semana, doy diezmo y ofrenda de todo de lo que tú me das, hago oración, tenía mucha obra.
¿Y qué dijo Jesús? ¿Quién cree que de estos dos volvió justificado? Y dijo, ciertamente el que se golpeaba el pecho. ¿Por qué? Porque el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Entonces, Satanás puede trabajar trayendo mucha condenación a nuestro corazón, de manera que nosotros nos veamos en nuestras actitudes y no podamos creer que nuestros pecados hayan sido borrados una vez y para siempre. Y decimos, no, ¿cómo puede ser eso? Que hayan sido borrados mis pecados una vez para siempre. Si yo hoy cometí pecado, si tal vez mañana voy a seguir cometiendo pecado. Entonces, ¿qué sucede con eso? Y trae condenación. Entonces todavía nos vemos como pecadores. Pero la otra manera es que trayendo mucha justicia propia, mucha obra. Cuando nosotros nos vemos y decimos, pero yo congrego, yo ayuno, yo oro, yo hago, entonces hacemos a un lado la obra de Jesucristo para poner nuestra obra y para ver que si estamos siendo bendecidos es por todo lo que nosotros hacemos. Así hay muchas personas que te dicen, ¿no? ¿Cómo puede decir que Dios no está conmigo en lo que hago si mira qué bien me va? ¿Cómo puedes decir que Dios no está conmigo en lo que enseño si mira cuánto he logrado? Ahora, nosotros podría irnos muy bien y eso no es una evidencia de que estamos haciendo lo que es correcto. ¿Por qué? Porque si el hombre se propone en sí mismo, puede edificar una torre hasta el cielo. ¿Dónde lo vemos eso? En la Torre de Babel. Dice que Dios tuvo que descender a la tierra. ¿Por qué? Porque los hombres se habían unido y eran todos de un mismo corazón. ¿Y qué es lo que querían hacer? Una torre que llegara hasta el cielo, para subir por sus propios medios al cielo. Entonces dice que Dios tuvo que descender para que desistieran de ese trabajo, confundiendo las lenguas, ¿se acuerdan, no es cierto? Entonces, el hombre cuando se propone algo y en su tenacidad y en su esfuerzo, lo puede hacer, y puede avanzar y puede lograr muchas cosas. Pero el que esté avanzando y logrando muchas cosas como hombre, no significa con ello que Dios está con él. Amén. Entonces, nosotros tenemos que pensar correctamente, tenemos que pensar bíblicamente. ¿Y cómo vamos de pensar? Que antes éramos esclavos de nuestros pecados, estábamos bajo la influencia del maligno, por eso el pensamiento que tengamos de nosotros mismos no es razonable, porque podemos llegar a pensar cualquier disparate, y que tenemos que vivir conforme a lo que está escrito. Amén. Y que tenemos que pensar, para pensar correctamente, pensar como está escrito. Vamos a ir a un texto más de la palabra del Señor. Allí en Génesis, capítulo 6, verso 5. Dice, y vio Jehová. ¿Quién vio? Jehová. O sea que esta es la mirada de Dios, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, esta es la visión de Dios acerca del hombre. Después, el apóstol Pablo lo reafirma en el capítulo 3 de la carta a los Romanos, mostrando la condición de ese hombre, ¿no? De continuo el mal, no hay bueno ni siquiera uno. Bueno, todo lo que él describe en cuanto a la condición de ese hombre, que es el hombre natural, que es la naturaleza que hemos recibido de nuestros padres, en la cual nosotros hemos venido a este mundo para estar bajo el maligno, bajo sus engaños y en su mano, para hacer la voluntad del maligno. Amén. Pero gracias sea a Dios que nos libertó de esa esclavitud, nos libertó, nos sacó con brazo fuerte
de la cautividad del pecado. Por eso es que la obra de la redención nunca puede estar en nuestras manos. ¿Por qué? Porque nosotros por sí mismos éramos cautivos. Entonces, ¿cómo podíamos romper esas cadenas si éramos cautivos? Al ser cautivo quiere decir que había una fuerza superior que nos gobernaba, nos dominaba y por ende no podíamos libertarnos. Tenía que venir un hombre más fuerte. Jesús lo explica. Dice, mientras el hombre fuerte está en su casa, tiene sus bienes seguros, pero cuando viene uno más fuerte que él, ¿qué hace? Le ata y le quita todos sus bienes. Así Satanás, mientras gobernaba por medio del pecado y la muerte sobre los hombres, estaba seguro en todos los bienes que tenía. Por eso le dijo a Jesús, si postrado me adorares, todo esto te daré. ¿Por qué? Porque a mí me fue dado. Él tenía seguridad de que todos los bienes de la tierra le pertenecían a él y estaban bajo su administración. Pero Jesús, que era más fuerte, vino como hombre y le venció como hombre y le exhibió públicamente derrotado y se llevó cautivo consigo mismo la cautividad y nos sacó en el desfile de la victoria, llevándonos de victoria en victoria y de gloria en gloria. Habiéndonos rescatado de esa vana manera de vivir, trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Por eso que nunca la redención puede estar en las manos del hombre. Porque el hombre por sí mismo, cuando nace en este mundo, nace bajo la potestad del maligno, nace bajo la influencia del maligno, nace en la condición de pecador y como esclavo de su pecado. Para ser libertado tiene que oír la palabra verdadera del Evangelio por la cual recibe la redención, que es por medio de la fe en Jesucristo, y el sello de la posesión adquirida, que es las arras del Espíritu. Entonces, cuando nosotros entendemos de dónde procedemos y lo que hemos alcanzado, Romanos 3:24 tiene mucho valor para nosotros. Y es una palabra muy hermosa. Por eso que usted y yo podamos pensar correctamente acerca de nuestra condición en la cual hemos venido en este mundo y de la gracia de Dios que es por medio del Señor Jesucristo. Que esta palabra le anime, le aliente para que usted tenga mucha gratitud delante de Dios en cuanto a la obra redentora que es. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,